Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hoy voy a hablarles de un tema que puede que muchos conozcan o de varias cosas incluidas en el tema, pero recuerden que la revolución lleva 65 años en el poder. Muchas de las cosas de las que voy a hablar aquí, los menores de 50 años no lo conocen. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días atrás hablé de algo que nada tiene que ver con esto. Y una persona me dijo, eso es conocido, ya eso estás hablando de lo que todos conocen. Y yo le dije que no todos lo conocían. Él me ripostó y yo le dije que no iba a discutir más ese tema y me dio gracias y me dice, usted es un antidemócrata, usted está obligado a discutir y oír mi criterio, nada más equivocado. Democracia no es eso, usted dio su criterio, yo di el mío y si yo no quiero debatir, no debato. Bueno, este hombre fue capaz de poner en el mismo lugar donde había puesto esto, que mi programa Zoom Cubano, fue en el caso de Zoom Cubano, estaba dirigido por la seguridad del Estado desde Cuba, hasta donde llega la gente con estas torpezas y con estas estupideces, porque realmente fue una estupidez y una cobardía. Y bueno, en otra ocasión, sobre otro tema, querían debatir. Y yo dije que no iba a debatir del tema. Y bueno, me retiró la amistad. No me preocupa eso, pero realmente parece que a veces la gente confunde la democracia con obligarte a debatir contigo. Uno debate lo que entiende y lo que le parece. Por eso hablo de esto. Y es bueno aclarar, porque la revolución solo habla de lo que ella dice que ganó, en lo que ella dice que triunfó. No habla de la cantidad de derrotas, de errores, de meteduras de pata, de represión y todo lo malo que han hecho en Cuba. Cuando habla y habla incluso grandes mentiras, como cuando habla de Girón y dice que la primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina, nada más falso, nada más engañoso, nada más mentiroso que eso. Los que fueron a combatir a Girón eran cubanos. Estados Unidos no intervino en esa agresión, en esa invasión a Cuba. Si hubiera intervenido, otro gallo hubiera cantado. Y lo otro es que hablan de que llevamos 60 años resistiendo. Da pena que quienes digan eso son quienes no han resistido nada, porque ni ellos ni sus familiares han pasado trabajo, sacrificios, han dado la buena vida a costas de este pueblo. Por esto es bueno recordar una frase que ellos dicen y que les gusta esgrimir. La historia no se puede olvidar, y lo he dicho en otras veces, sí, no se puede olvidar, y por eso hay que de vez en cuando retomar este tipo de temas para que las nuevas generaciones, aquellos que no estaban presentes en esa fecha o eran unos niños, recuerden y sepan todo lo que ha hecho Cuba, así como los extranjeros y de otros, o sea, los extranjeros y los cubanos que dicen desconocer lo malo que hizo la revolución. Y bueno, y es cierto, la historia no se puede olvidar y todo lo que han hecho esta gente no se puede olvidar. Fidel, Raúl y ahora Canel siempre han estado haciendo planes, planes triunfantes, planes victoriosos y haciendo promesas. Y vamos a hacer un pequeño repaso por estas promesas, por estos planes, sobre todo planes. Que bueno, un plan casi siempre llevaba acompañada una promesa, igual que ahora. Pero voy a decir dos cosas para que ustedes vean cómo le surgen los planes a estos individuos, cómo le surgen las ideas a estas personas. El primer plan que por cierto no se pudo llevar a cabo fue el plan arrocero que Fidel quiso desarrollar en la Ciénaga de Zapata. Fidel quería disecar la laguna del tesoro, señores, para sembrar arroz. Por suerte, el dinero no apareció porque ya la empresa estaba constituida, pero no hubo dinero. Ustedes se imaginan el daño ecológico que hubiera hecho a, a ese humedal, a toda esa zona. ¿Y cómo se le ocurrió la idea a Fidel? Iba él
con Núñez Jiménez, y esto está en el libro de Núñez Jiménez, En marcha con Fidel, lo pueden buscar, y vio que estaban disecando una parte, dragando una parte del río Navanilla, bajó su helicóptero, se puso a hablar con el dueño de la empresa, y el hombre le dijo que estaban haciendo eso para sembrar arroz, y ahí se le ocurrió la genialidad al señor Castro, y vamos a decirle señor, de hacer el plan arrocero. Nunca se hizo. El plan arrocero ya venía caminando y Cuba desde el 58 ya tenía planes para en el año 63-64 abastecer a Cuba de arroz. Ya los productores, los molineros estaban en eso y para finales de esa década empezar a exportar arroz al Caribe. Nada hizo Fidel con esto, por suerte, como digo, no pudo llevar a cabo esto. Y el otro fue, el plan arrocero fue en el año mismo 59, febrero, marzo, por esa fecha fue que él trató y vio esto y trató de hacer aquello, duró un poco más. Y el otro es el proceso de rectificación y errores de tendencias negativas en el año 1986. Ustedes saben que los títulos rimbombantes primaban. Bueno, le ponían nombre y le siguen poniendo nombre a los años. Ay, madre mía. Bueno, ¿cómo viene este proceso de rectificación de errores y tendencias negativas? Estaba Fidel recorriendo La Habana, ve una grúa en un lugar, se llega allí y era el director de una empresa, se lo había prestado al director de otro, y ahora él se enteró, después de 37 años en el poder, del relajo que había en este país. Yo estoy acá en Miami, pero todavía hablo de este país refiriéndome a Cuba. El relajo que había en Cuba, porque el primer relajoso era él, que empezó a repartir casas, carros y todo lo que apareció a su manera sin tener derecho a ello. Porque el ser presidente o primer ministro de un país no te da derecho a distribuir a tu antojo y conveniencia. Y la gente lo que estaba haciendo era imitando lo que hacían los jerarcas ahí arriba. Ejemplos de eso hay muchos. Quise un poco anotar esto porque era importante ver cómo surgen estas ideas y cómo surgió el primer plan, el plan arrocero. Y ustedes me dirán, bueno, hay planes que después no se pudieron llevar a cabo. Vamos a ir viendo estos planes, estos maravillosos planes. Voy a repetir algo. Recuerden que Fidel en el año 62 ya estaba ya implantada el embargo, lo que ellos llaman bloqueo. En mayo del 62 prometió que Cuba iba a tener un nivel de vida superior al de Estados Unidos. Eso lo dije hace unos días, pero hay que repetirlo en este caso. Y fue una gran promesa y el pueblo se lo creyó, como muchas de las cosas que se creían de él cuando no habían los medios de comunicación que existen hoy. Y que iban a exportar riqueza, a producir en todos los campos, que iba a ser el primer lugar en América Latina. Lógico, si usted va a ser superior a Estados Unidos, usted iba a ser el primer país en el mundo desde el punto de vista económico. Bueno, qué decir. Y bueno, ya en los años 60 surge el plan ganadero y el plan lechero. 60-67. Vuelvo y repito, ya todo lo que estoy hablando ya estaba el bloqueo, el embargo, como quieran llamar, implantado. Y incluso vino acá un científico alemán, André Bazin, y hizo su tesis de doctorado aquí. ¿Cuántos se habrán gastado dándole las condiciones a Bazin para su pastoreo racional? Algo que ya sabían los guajiros en Cuba, los campesinos. Era hacerlo por cuartones, él lo iba a hacer con una tecnología más moderna, si electricidad, como le gustaba a Fidel la tecnología sin contar con dinero para ello. Entonces ese hombre hizo una tesis, ahí Fidel empezó a hacer promesas. Recuerden que en el año 71 a Eddie Martin, que trabaja en el periódico Hoy, le dijo que dentro de unos años Cuba iba a tener más de 8 millones de vacas reproductoras en capacidad de dar más ternero, de producir más para la industria ganadera. Y en el 74, fíjese cómo va caminando el tiempo, cómo va, está el bloqueo, el embargo ahí,
Yo le digo embargo y bloqueo para cada cual le escoge el término que le dé la gana. Realmente fue un embargo y ellos le llamaban embargo. Pero a veces la costumbre o la mala costumbre. Y en el año 74, en una reunión confederada, le dijo que Cuba iba a producir tanta leche que íbamos a inundar la bahía de La Habana de leche. Ya había dicho días antes que íbamos a producir más queso que Francia y más leche que Holanda. No se cansaba de engañar, de decir y de hacer promesas. Y vean aquí, en un discurso de mayo del 69, él dice, entre otras cosas, que para el año 1975, o sea, en 6 años, Cuba iba a tener 600.000 vacas productoras de leche. O sea, estas 600.000 vacas eran en la provincia de La Habana. No, vamos a hablar ahora que la cosa es más grande. O sea, en la provincia de La Habana, 600.000 vacas productoras de leche. No sé cuántos millones de vacas productoras de leche él pensaba tener en el país. Y dice, y es un dato interesante, a ver qué pasó con esto, o una de las tantas mentiras. Él dice en ese discurso, en el 69, en mayo, que La Habana tenía 60.000 cebú que han llegado en los últimos meses y tendrá más para fin de año. O sea, va exportando cebú, que a fin de año habrá 250.000 cabezas de ganado cebú y que de ellas saldrán híbridos lecheros. Había traído un toro de Holanda, creo que sí, Rosafe, y empezó a meterse en la genética. Salió la locura de Ubre Blanca. Eso fue todo en ese año, en esa década, que diga. Y estuvo con esta locura hasta el 64, hasta el 74. ¿Qué pasa? Que ya, y esto voy a hablar un poco más adelante, qué pasa después, a finales de los 70. Ya había pasado algo, pero bueno, en los 70 hay menos planes, ¿no? Estaba el plan lechero que venía desde los años 67. Y entonces, durante los años 80, en la década del 80, de 75 al 85, nos dedicamos a guerrear desde un poco antes. Siria, Angola y Etiopía. Fueron 3 guerras en las que se inmiscuyó Cuba sin ningún derecho y empezó a despilfarrar el dinero del país. Y repito, Siria creo que fue en el 75-71, Angola en el 75-76 y Etiopía 77-78. 3 guerras, sobre todo la de Angola, que desgastaron al país económicamente, y no vamos a hablar de los muertos que por esa causa hubo. Y entonces, bueno, llegan los 80, no hay vaca, no hay leche, no hay queso, no hay carne, o sea, no hay nada de todo este maravilloso plan. Y bueno, hay que hablar de otra cosa. Está también, y surge en el año 68, el plan Cordón de La Habana para inundar a la capital de café, porque el plan Cordón de La Habana tenía de café, de frutas, de frutas. Y hacia allá fue la gente a sembrar, a hacer cortinas de viento con la fruta. Y bueno, en definitiva, ni fruta, ni vegetales, ni vianda, ni nada. Otro plan, y en el 68 estuvo hasta el 70 en esa locura. No dio nada. Mentira tras mentira y engaño tras engaño. Y los infelices cubanos de tontos creyéndose esto. Entonces llega el 80 y se implanta el sistema de dirección y planificación de la economía, que ese sí iba a resolver el problema de la economía en Cuba. Este fue un invento, este sistema de dirección y planificación de la economía de Humberto Pérez, presidente de la JUSEPLAN, economista y miembro del buró político. Todo el mundo aplaudió a Humberto Pérez, cuando esta locura tampoco dio resultado, porque todo es un problema del sistema, no es un problema de que los hombres inventen mal o bien. Usted puede inventar una cosa muy buena y en el socialismo no le va a funcionar. Bueno, este hombre pagó los platos rotos y de miembro del buró político pasó a ser jefe de departamento
de economía de una empresa, y creo que fue de una empresa de comercio interior. O sea, de la verdad que fue grande, pero bueno, no sirvió aquello. Entonces surge el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que ya le expliqué cómo surge y por qué surge. Porque Fidel vio a un tipo con una grúa que era del Estado y descubrió el agua con azúcar. Y este proceso comprendía varias cosas. Estaba vinculado con el desarrollo agrícola, que surge en los años 80 también. Este proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, como decía, tenía varios aspectos. Surgen en esa época también los contingentes, que iba a ser la solución del país. Los hombres trabajando 12, 14, 15 horas. Y bueno, no te bañas, no comes, no tienes vida, trabajando todos los días menos un día a la semana. Esa era 14, 15 horas, esa fue la idea de Fidel y empezaron a surgir los contingentes. En definitiva, los contingentes fueron un desastre, se gastó dinero, se dio comida, la gente sufrió en esos contingentes, sobre todo por su desatención, la desatención que causaron a sus casas y a su familia. Y recuerdo que había Zenén Casas, uno de los Casas, sí creo que fue Zenén Casas Regueiro, era quien estaba al frente, o Julio Casas, uno de los dos Casas, al frente de este proceso de rectificación. Un general, un militar, un tipo atravesado, un tipo cuadrado, de los grandes cuadrados que había en Cuba, a dirigir un proceso de rectificación y tendencias negativas. Se apostó por la gente joven, por la gente, por los negros, por la mujer. Esas eran tres de las facetas fundamentales. Al final se acabó la década del 80, llegó la década del 90 y se acabó todo en Cuba. Ni contingente, ni proceso de rectificación de errores, ni huevo, ni leche, ni nada. Se cae el campo socialista y se demuestra que Cuba subsistía por la teta soviética, fundamentalmente por los rusos. O sea, subsistía por el CAME. No había nada de desarrollo industrial, de desarrollo agrícola. Cuba era un desastre y un satélite económico de la Unión Soviética, viviendo a costa de lo que la Unión Soviética y algunos países del campo socialista le enviaban a Cuba. Y recuerdo que el plan agrícola, Fidel llegó a decir que íbamos a producir el regadío microyecto, se gastó dinero en hacer albergues con condiciones, hasta ventiladores, algunos con aire acondicionado, para que las personas fueran 2 años a trabajar. Y se pensó en hacer pueblos con condiciones en estos lugares. Cuando la economía del país estaba en desastre, cuando el campo socialista se venía al piso, Fidel opta y apuesta por producir agrícolamente, por crear más condiciones en el campo, por gastar millones en el regadío microyect y en los albergues y en la alimentación de esos lugares. Fue una locura y la economía estaba en total desastre y este hombre hizo eso. Nada de nada, demostrado a través de los años, de los 50 años que estuvo Fidel en el poder, que nada de lo que emprendió, ninguna de las promesas que hizo, ninguno de los planes que llevó a cabo, todos en un 95% posterior a la implantación del embargo norteamericano, él siguió haciendo estos planes, diciendo que se iba a producir leche, huevos, carne, llegó a decir hasta que el café se iba a dar gratis. Todas esas cosas las fue diciendo con el bloqueo, con el embargo. Ahí estaba, y eso no lo preocupó para engañar, para mentir y para decir cosas. Fracaso tras fracaso. Y bueno, el Raúl, el pobre, para no quedarse... El pobre no, porque el pobre no tiene un pelo, ha sido un vividor y un abusador toda su vida. El Raúl implementó los lineamientos. Eran más de 300, una locura aquello, la gente estudiando los lineamientos, se analizaban. Ya no se sabe, ya de los lineamientos ni se habla. Una tontería, una imbecilidad más de esta gente para engañar, para entretener y crear falsas esperanzas a este
pobre pueblo cubano, empobrecido en todos los sentidos. Y bueno, Canel no podía quedarse atrás, hizo su tarea, ordenamiento que tuvo que reconocer que era un desastre, que no sirvió para nada, fracaso tras fracaso. Y bueno, ahora se nos aparece Marrero con su plan de medidas, y eso hemos hablado. O sea, le faltaba a Marrero ahora poner la suya. Y vamos a ver cómo está Cuba. Cuba da pena, y lo que da pena es que haya todavía cubanos que creen en la revolución, que creen en Díaz-Canel, que creen en Raúl, que creen en el Partido Comunista de Cuba. Es increíble cómo tras 65 años de fracaso, de promesa, de represión, de hambre, en Cuba hay hambre, hay personas que todavía apuestan y defienden al país. Espero que aquellos que no conocían estas cosas o solamente las habían oído mentar, que para ellos esto le haya servido de algo, le haya abierto un poco más los ojos a esos revolucionarios de dentro y fuera del país, para esa izquierda latinoamericana que durante años fue engañada también por Fidel y el Partido Comunista de Cuba. En Cuba, señores, la solución está en un cambio total del sistema. Y eso se dará, y lo digo por no sé cuál ocasión, que solo creo yo que hay dos condiciones o dos posibilidades de que esto suceda. Que el pueblo se decida por fin a salir a las calles y que el régimen dé un baño de sangre, porque lo van a dar, y el 11 de julio lo demostró, o que los militares de nivel medio, aquellos que no tienen compromiso con la revolución, aquellos que en nada se han beneficiado, den un golpe de Estado y saquen a Cuba, al pueblo, al país, de la miseria económica, política y social en que lo ha sumergido Fidel, el Partido Comunista, Raúl y ahora Díaz-Canel. Un saludo a todos, hasta la próxima.